Esta noche descubrí que la traición puede esconderse tras el rostro más cercano. Hola, me llamo Elena, tengo 32 años. Vivo en un pequeño pueblo llamado San Martín de Valdeiglesias, no muy lejos de Madrid, donde mi marido y yo compramos una antigua casa de campo para escapar del bullicio de la ciudad. Nunca imaginé que aquella noche se convertiría en el punto de inflexión de mi vida. Era una noche sofocante de verano, el aire apenas se movía y la sensación de que una tormenta se avecinaba era insoportable. Me desperté sobresaltada, como si un presentimiento terrible me hubiera invadido. Llevaba una bata ligera de seda natural color marfil que se había deslizado de mi hombro, pegándose a mi piel húmeda por el calor. Miré el reloj, eran las 3 de la madrugada. En el silencio profundo de la vieja casa de madera, comprada con tanta ilusión, escuché un golpe extraño y rítmico que venía de la terraza trasera. No parecía un paso humano, sino un sonido más pesado, como un taconeo lento y contundente. Me puse una bata azul celeste de gasa, ligera y algo transparente, ceñida a la cintura para marcar mi figura pero dejando el escote abierto. Bajé descalza por las crujientes escaleras de madera, sintiendo como el borde de la bata rozaba mis tobillos, provocando un escalofrío que mezclaba miedo y excitación. Intenté convencerme de que solo era el viento moviendo las contraventanas, pero mi instinto gritaba que algo no estaba bien. Abrí la puerta trasera con cuidado y me quedé paralizada. Bajo la tenue luz de la luna, que iluminaba nuestro jardín cuidado con hortensias y jazmines, estaba él. No era un perro ni un lobo, era un burro grande, de pelaje gris desaliñado y orejas largas que temblaban nerviosas. Me miraba fijamente con sus ojos enormes y húmedos, enmarcados por largas pestañas, y en su mirada vi un cansancio infinito, una sabiduría antigua que me heló la sangre. En su costado había una vieja marca, como si hubiera llevado un arnés pesado, y sus pezuñas estaban cubiertas de barro seco. ¿Qué haces aquí, pequeño?, susurré, dando un paso hacia él. El viento movió la tela de mi bata y el animal no se movió, solo exhaló un fuerte suspiro que, de alguna forma, me calmó. No podía dejarlo solo ahí. Volví a la cocina, llené un plato con agua y tomé un par de manzanas. Al salir, mis pies tocaron la hierba húmeda, el frío me golpeó con fuerza, contrastando con el calor de mi cuerpo. Le ofrecí una manzana en la palma de la mano. Con labios suaves y ásperos a la vez, el burro tomó la fruta y rozó mi piel. Aquel contacto, extraño y cercano, despertó algo dentro de mí. Lo llamé Conde. El nombre surgió espontáneo. Había en él una nobleza oculta, a pesar de su aspecto desaliñado. Aquella noche, sin saberlo, el conde y yo estábamos a punto de cambiar para siempre. El amanecer llegó con una calma engañosa que pronto se vería rota. Al abrir los ojos, el sol ya se colaba tímidamente entre las cortinas de lino blanco de nuestra habitación, y el frescor matutino contrastaba con la pesadez que sentía en el pecho. La noche anterior parecía un sueño, pero el conde aún estaba allí, pastando tranquilamente en el jardín, como si hubiera llegado para quedarse. Poco después, el rugido inconfundible de un motor oscuro rompió el silencio. Mi esposo, Antonio, había regresado de su viaje de negocios a Valencia antes de lo previsto. Me encontré en el porche, con un vestido corto de lino blanco bordado que dejaba ver mis rodillas bronceadas, el sol acariciando mi piel. Antonio salió del coche con aire elegante, ajustándose una chaqueta de lana fina, y se quedó helado al ver al burro pastando junto a la pérgola. Elena, ¿qué es este circo? Su voz era fría, casi cortante. ¿De dónde ha salido ese animal? Intenté explicarle que el burro apareció en la noche, que parecía perdido, pero su gesto se volvió de desdén y repulsión. Quítalo de aquí. No quiero basura y suciedad en la finca. Se acercó rápido, amenazando con un maletín para espantar al animal. Pero entonces sucedió algo inesperado. El conde, que hasta ese momento parecía un símbolo de calma, se giró de golpe y se interpuso entre nosotros. Un relincho potente y desgarrador retumbó en el aire, y un golpe de su pezuña hizo temblar la tierra. Antonio retrocedió, pálido, con los ojos llenos de miedo. En aquella mirada del burro no había temor, sino una amenaza clara y firme. ¿Lo has visto? Está loco, gritó mi esposo, echándose hacia atrás hasta el coche. Si no lo quitas, llamaré a que se lo lleven.
Pero yo miraba al conde y sabía que no se iría, y menos aún que yo dejaría que lo echaran. Por primera vez en años, mientras veía a Antonio retroceder aterrado y al animal que me protegía con una fuerza inusitada, sentí que ese burro guardaba secretos que él desconocía, secretos que me aterraban más que cualquier visita nocturna. Mientras Antonio dejaba caer su maletín sobre el banco del porche, algo brilló bajo su chaqueta. Vi el borde de un paquete reluciente, claramente no de cigarrillos, y un ticket de una boutique de lencería en Alicante, una ciudad donde él no tenía negocios. Una punzada de duda atravesó mi pecho, y supe que aquella noche no había hecho más que empezar a descubrir la verdad oculta tras la apariencia perfecta de mi matrimonio. Los días que siguieron se convirtieron en un tormento silencioso, una tensión palpable que se arrastraba por cada rincón de nuestra casa en San Martín de Valdeiglesias. Antonio evitaba a Conde como si fuera una plaga, llamándolo con desprecio ese burro testarudo, mientras yo sentía como la cuerda invisible de mi paciencia se tensaba hasta el límite. Cada vez que lo veía, notaba un vacío en su mirada, como si su mente estuviera en otro lugar, lejos de mí y de nuestro hogar. Una tarde, mientras él se preparaba para un viaje urgente a Barcelona, anunció que tendría que quedarse unos días más de lo esperado por unas negociaciones imprevistas. Su indiferencia me quemaba, y mientras él se duchaba después del largo viaje, yo me quedé sola en el dormitorio frente al espejo, peinando lentamente mi cabello con los dedos. Vestía un conjunto de lencería negra de encaje delicado y un camisón de satén burdeos que acariciaba suavemente mis caderas con cada movimiento. Me sentía vulnerable y a la vez desafiante, como si aquella ropa fuera una armadura invisible contra el abandono que me consumía. De repente, un ruido sordo rompió el silencio que me envolvía. Bajé rápidamente las escaleras y me encontré con una escena que me dejó sin aliento. En plena cocina, Conde estaba allí, en medio del suelo de azulejos, con la puerta de la terraza entreabierta. Había aprendido a abrirla con su hocico, y ahora empujaba con fuerza una de las maletas de Antonio, que él había dejado descuidadamente sobre una silla. El burro resoplaba, hinchando las fosas nasales y emitiendo un gruñido bajo, un sonido tan extraño que me heló la sangre. Me acerqué con cuidado, mis tacones de terciopelo negro resonando suavemente en la cocina. ¿Qué has encontrado, chico?, susurré, acariciando su crin áspera. Entonces, de un bolsillo lateral de la maleta, cayó un teléfono antiguo, un modelo con botones que parecía sacado de otra época, uno de esos usados para tarjetas SIM clandestinas. Mis manos temblaron cuando lo recogí. No tenía bloqueo. En la pantalla apareció un mensaje entrante: te espero, papi. Tu gatita te extraña. Compré esas botas altas que tanto te gustan. Junto al texto, una foto borrosa mostraba a una mujer joven, rubia y vestida con látex y botas de charol, posando frente a un edificio alto en un barrio residencial de Barcelona. Mi corazón ardió con una mezcla de rabia y humillación. No era una simple aventura, era una relación sucia y degradante, basada en fetiches baratos que él parecía esconder de mí. En ese instante, escuché como el agua de la ducha se detenía. Rápidamente devolví el teléfono a la maleta y, con un suspiro, empujé a Conde hacia el jardín, apoyando mi mejilla contra su cálida cabeza. Tranquilo, cariño, no ahora, susurré, sintiendo la mezcla de miedo y determinación crecer dentro de mí. Esa noche, mientras cenaba, me convertí en la esposa perfecta, vestida con una falda lápiz de cuero negro que abrazaba mis caderas y una blusa semitransparente que dejaba entrever algo de piel. Antonio me miraba, pero sus ojos estaban vacíos, perdidos en ese mundo oscuro que yo apenas comenzaba a descubrir. Cuando se levantó para marcharse, Conde apareció en la puerta, bloqueando su camino. Antonio gritó, furioso, y amenazó con patear al animal, pero yo corrí hacia él, mis tacones golpeando el suelo con fuerza, agarrando el viejo cabestro que había improvisado con un cinturón. Vete, Antonio. Yo me encargo de esto. Mi voz era fría, afilada como el acero. Él arrancó con el coche, dejando tras de sí una nube de polvo, mientras yo acariciaba el cuello tenso de Conde y juraba que nada volvería a ser igual entre nosotros. La noche se desplomó sobre San Martín de Valdeiglesias con un manto oscuro y pesado, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por venir. Me quedé en casa, cambiándome con rapidez. Abandoné la falda de cuero y la blusa transparente para ponerme unos pantalones ajustados de látex negro, que parecían fundirse con mi piel,
y una chaqueta corta de cuero que me hacía sentir poderosa y peligrosa. Me até el cabello en una coleta apretada y me calcé unas botas militares de cordones que resonaban con cada paso decidido que daba por la casa. Conde, como si comprendiera mi estado de ánimo, se acercó y con su hocico tocó insistente la puerta del coche. Su respiración cálida me dio fuerzas, y supe que aquella noche no estaría sola. Subimos al todoterreno, y el sonido de la lluvia golpeando el techo marcaba el ritmo acelerado de mi corazón. Habíamos estado conduciendo durante casi 2 horas cuando Antonio, en su último mensaje, nos indicó que había cambiado la ruta para ir a un pequeño pueblo industrial en la frontera con Castilla-La Mancha. En el interior del coche, el olor era una mezcla extraña y casi hipnótica de cuero caro, heno húmedo y el pelaje mojado de Conde. El burro, incómodo pero firme, metía la cabeza entre los asientos delanteros, y su aliento cálido me rozaba el cuello, dándome una sensación extraña de protección. Finalmente, llegamos a un motel de carretera llamado El Refugio Nocturno, un lugar sencillo y algo deteriorado, con luces de neón rojas que reflejaban su brillo en charcos sucios. Antonio había dejado el coche negro al lado de una caseta con terraza cerrada, justo bajo la sombra de unos pinos viejos que ocultaban la fachada de las luces del motel. Apagué el motor y bajé la ventanilla, dejando que el aire frío y la lluvia empaparan mi rostro. «Estate quieto», le susurré a Conde, mientras me ponía la capucha. «Esta vez, no puedo fallar». Vestía el traje de látex ajustado, que marcaba cada curva de mi cuerpo, y las botas militares, que contrastaban con mi figura delicada pero decidida. Caminé con sigilo hacia una ventana iluminada, con mis tacones de aguja hundiéndose en el barro y evitando hacer ruido. A través de la cortina, vi la escena que me heló la sangre. Antonio estaba allí, el hombre que creía conocer, pero irreconocible. Su camisa blanca estaba desabotonada hasta el pecho, con las mangas remangadas, mostrando sus brazos manchados de algo oscuro e indefinido. Sostenía un micrófono en una mano y un látigo trenzado en la otra, y su voz resonaba fuerte y clara por los altavoces, anunciando el evento principal. Frente a él, en una arena improvisada, había hombres y mujeres observando con ojos hambrientos y despiadados. Y ella estaba allí, la mujer de la foto, más dura y peligrosa de lo que imaginé, con un corsé rojo de cuero y unas botas altas de charol que brillaban bajo los focos. Su pierna se movía lentamente, provocando con la punta de su bota el muslo de Antonio, quien la miraba con la devoción de un esclavo. Lo que vi me dejó sin aliento. Aquella era una pelea a vida o muerte, una mezcla retorcida de gladiadores y apuestas macabras donde la carne humana era la verdadera protagonista. Mi marido, mi compañero, era el maestro de ceremonias de aquel espectáculo perverso. Sentí que mi mundo se desmoronaba y, junto a mí, Conde emitió un sonido gutural, una especie de trompeteo que parecía advertir del peligro. Sabía que aquella noche nada volvería a ser igual. El corazón me latía con fuerza mientras permanecía oculta junto a la ventana del motel, observando cómo la escena se desarrollaba con una mezcla de horror y fascinación. La arena iluminada mostraba a un hombre joven, casi desnudo excepto por unos pantalones de cuero desgastados y un palo de madera en la mano, dispuesto a enfrentarse a un toro furioso con un anillo en el hocico. Los espectadores, un grupo heterogéneo de hombres con chaquetas de cuero, mujeres en abrigos de piel y ejecutivos con trajes caros, aplaudían y cuchicheaban, ansiosos por presenciar la violencia que se avecinaba. Antonio, con su voz resonante y segura, describía las reglas de aquel combate macabro, mientras la mujer de rojo, sentada en un trono improvisado, jugueteaba con su copa de vino y acariciaba con la punta de su bota el muslo de mi esposo, quien se inclinaba ante ella con una sumisión que me revolvió el estómago. Fue entonces cuando Conde, inquieto a mi lado, emitió un sonido grave y vibrante que atrajo la atención de algunos presentes. Con un movimiento ágil y sorprendente para un animal de su tamaño, el burro rompió la puerta metálica que separaba la arena del exterior. La música se detuvo abruptamente, y cientos de miradas se clavaron en nosotros. Me quedé paralizada bajo el foco, una figura en látex negro junto a un enorme burro gris. Antonio balbuceó algo desde el micrófono, su voz temblorosa y llena de sorpresa. Pero antes de que pudiera reaccionar, Conde saltó la barrera con una gracia inesperada y se lanzó directamente hacia él con una fuerza imponente. El público se quedó sin aliento, mientras el toro, asustado por la conmoción, comenzó a patear furioso, levantando nubes de polvo y arena.
La mujer de rojo gritó órdenes, saltando del trono para intentar controlar el caos. Antonio retrocedió, tambaleándose, mientras yo sacaba de mi bolsillo un pequeño spray de pimienta, el único arma que había llevado conmigo. El sonido del látigo cayó al suelo mientras el burro derribaba el soporte que sostenía el trono de la mujer, haciendo que la estructura se tambaleara peligrosamente. Sentí una mezcla de poder y miedo que nunca había experimentado. Por primera vez, no era la esposa traicionada ni la víctima silenciosa. Era una cazadora, lista para enfrentarse a la sombra que había invadido mi vida. Pero el peligro estaba lejos de haber terminado. La seguridad comenzó a rodearnos lentamente, formando un cerco que se estrechaba, mientras las miradas de la multitud se volvían cada vez más voraces y expectantes. Sabía que aquello era solo el principio de una pesadilla aún más oscura. La adrenalina corría por mis venas mientras la seguridad se acercaba, formando un círculo cada vez más cerrado a nuestro alrededor. Sentí la respiración caliente de Conde apoyada en mi espalda, su pecho latiendo con fuerza, tan tenso como yo. La multitud no era solo un grupo de espectadores, sino un enjambre hambriento de violencia y espectáculo, y nosotros éramos el centro de su atención. Antonio se levantó lentamente, sacudiéndose la arena de la ropa, con una expresión de ira y desprecio que hacía temblar el aire. Su mirada se clavó en mí, llena de odio y amenaza, pero yo ya no era la mujer sumisa que había sido. Él no sabía lo que había descubierto, ni el poder que había despertado en mí a través de Conde. Pensé en cómo podría haberse evitado todo esto, en las señales que pasé por alto, en las mentiras disfrazadas de rutina. Tal vez si hubiera hablado antes, si no me hubiera dejado engañar por su fachada perfecta, nada de esto habría ocurrido. Pero el miedo y la traición me habían paralizado demasiado tiempo. Ahora, con la arena bajo mis botas y el burro a mi lado, supe que no retrocedería. Mientras la seguridad avanzaba, recordé cada palabra oculta, cada mensaje secreto que había encontrado en ese teléfono antiguo. El mundo oscuro en el que Antonio estaba atrapado no era solo un juego de poder y dinero, sino una red de secretos y traiciones que me envolvía a mí también. Miré a Conde, y en sus ojos vi la misma determinación que sentía en mi pecho. No estábamos solos. Habíamos entrado en un juego peligroso, pero juntos éramos una fuerza imparable. El látigo de Antonio brilló al sol de los focos cuando lo alzó con desprecio. Su voz cortante resonó en la arena: has cometido un error muy grave, Elena. Ahora formas parte del espectáculo. El miedo se convirtió en rabia, y la rabia en una fría resolución. Sabía que esta batalla apenas comenzaba, y que la oscuridad que nos rodeaba era mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Pero también sabía que no permitiría que me arrebataran mi vida ni mi dignidad. Conde y yo estábamos atrapados, sí, pero no éramos víctimas. Éramos cazadores. Y la caza estaba a punto de empezar. En medio del caos que se desataba, una sombra inesperada emergió de entre la multitud. No era un guardia ni un espectador cualquiera, sino un hombre con una presencia imponente, vestido con una chaqueta de cuero y unos vaqueros desgastados, con una mirada fría y calculadora que parecía atravesarlo todo. Se acercó con paso firme, y al llegar cerca de Antonio, susurró algo al oído que hizo que mi esposo titubeara por primera vez en toda la noche. El ambiente cambió instantáneamente. Los guardias, que hasta ese momento se habían mostrado agresivos, comenzaron a retroceder ligeramente, como si obedecieran una orden tácita. La mujer de rojo, furiosa, lanzó una mirada asesina hacia el recién llegado, quien apenas le prestó atención. ¿Quién es ese?, pregunté en voz baja a Conde, aunque sabía que no obtendría respuesta. El hombre se volvió hacia mí por un instante, y en sus ojos vi una mezcla de reconocimiento y sorpresa. No era alguien ajeno a este mundo oscuro, sino una pieza clave en el juego que parecía haberse salido de control. Antonio, visiblemente perturbado, bajó el látigo y susurró palabras que apenas pude escuchar. No esperaba esto. No aquí. La mujer de rojo no tardó en reaccionar. Con un grito, ordenó que lo sacaran de la arena, pero los guardias no se movieron. El recién llegado alzó la voz, y su tono no admitía réplica: esto termina ahora. Nadie más sale herido esta noche. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio tenso y expectante. Yo sentí como una chispa de esperanza se encendía dentro de mí, aunque sabía que nada sería sencillo.
¿Quién era ese hombre? ¿Aliado o enemigo? En ese instante, Antonio me miró fijamente, con una mezcla de miedo y rabia contenida. Esto no ha acabado, Elena. Ni tú ni Conde saben en qué se han metido. La tensión se cortaba con un cuchillo, y mientras la mujer de rojo fruncía el ceño, el hombre de la chaqueta se giró hacia mí y pronunció una frase que quedó grabada en mi mente. Has cruzado una línea que ya no tiene vuelta atrás. El juego había cambiado, y ahora estábamos en un tablero donde las piezas se movían con reglas invisibles y peligrosas. No sabía si aquel desconocido sería mi salvación o mi perdición, pero lo cierto era que la noche apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. El hombre de la chaqueta de cuero avanzó hacia mí con paso firme, y el brillo de sus ojos reflejaba una mezcla inquietante de determinación y amenaza. Su voz, baja pero firme, resonó en la arena silenciosa. Elena, no eres una pieza más en este juego, pero tampoco estás fuera de él. Esto es solo el comienzo. Mi mente se aceleraba, intentando descifrar quién era aquel hombre y cómo podía conocer mi nombre en medio de aquel infierno. Pero antes de que pudiera preguntarle, la mujer de rojo, furiosa y desafiante, dio un paso al frente. Su corsé rojo brillaba bajo los focos mientras apuntaba con la mirada a mi inesperado aliado. ¿Quién te crees que eres para venir aquí y poner orden? Su voz era un filo cortante. Nadie se sale con la suya en este lugar. El hombre no se inmutó. Con un gesto lento, sacó de su chaqueta un sobre negro y lo dejó caer sobre la arena, justo frente a Antonio. El silencio volvió a caer, y Antonio, con la mirada fija en ese objeto, vaciló mientras sus dedos temblaban. ¿Qué es eso? Pregunté, tratando de mantener la calma. Una oferta, respondió el hombre, con una sonrisa fría. La única forma de salir de esta pesadilla sin perderlo todo. Pero depende de ti decidir si quieres jugar con las reglas o enfrentar las consecuencias. Antonio levantó la vista, sus ojos llenos de rabia y miedo mezclados. Se dirigió hacia mí, con la intención de hacerme retroceder, de retomar el control que había perdido. Pero antes de que pudiera acercarse, Conde relinchó con fuerza, bloqueando su camino con su imponente figura. Sentí que el peso de la noche caía sobre mis hombros, pero también una fuerza nueva que nunca antes había sentido. No estaba sola, tenía a Conde, y quizá, a ese extraño hombre, aunque su lealtad aún fuera una incógnita. Mientras la mujer de rojo se retiraba con una mirada de odio, el hombre de la chaqueta me susurró al oído: prepárate, Elena. Esto va más allá de lo que imaginas. Y así, en medio del caos y la oscuridad, mi vida dio un giro que ninguna advertencia podría haber previsto. La batalla no era solo contra mi esposo, sino contra un mundo que se ocultaba en las sombras, y yo estaba a punto de descubrir que la verdad era mucho más peligrosa de lo que jamás soñé. La tensión en la arena alcanzó un punto insoportable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar en 1000 pedazos. Antonio estaba de pie, temblando de rabia contenida, mientras el sobre negro yacía en la arena, símbolo oscuro de un destino que se nos venía encima. La multitud, expectante y hambrienta de sangre y drama, apenas respiraba, como si presenciaran el clímax de un espectáculo que los había absorbido por completo. El conde, mi imponente guardián de mirada sabia y feroz, permanecía firme a mi lado, sus orejas tensas y sus ojos atentos a cada movimiento. Sentí como su presencia me infundía una valentía que nunca antes había conocido, como si juntos formáramos un muro impenetrable contra la tormenta que nos acechaba. El hombre de la chaqueta de cuero, esa figura enigmática que había irrumpido en mi mundo con una mezcla de amenaza y promesa, se giró hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Esto no es solo un juego de poder, Elena. Es una guerra. Y tú ya estás en medio de ella. Mis pensamientos se arremolinaron al ritmo del latir de mi corazón. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo un burro perdido en la oscuridad de la noche podía ser mi único aliado verdadero? Cada pieza del rompecabezas encajaba en una imagen aún más oscura y retorcida de lo que había imaginado. De repente, un estruendo sacudió la estructura metálica del recinto. La multitud se dispersó en un caos controlado mientras las luces parpadeaban y se apagaban, sumiendo la arena en una penumbra inquietante. En ese instante, escuché el sonido lejano de sirenas, un eco de esperanza y peligro al mismo tiempo. Conde relinchó con fuerza y empezó a avanzar hacia la salida improvisada, tirando de mí para que lo siguiera.
El hombre de la chaqueta me lanzó una última advertencia: no confíes en nadie. Aquí, hasta la lealtad tiene precio. Mientras corríamos hacia la oscuridad, dejando atrás la arena y el circo macabro, supe que nada volvería a ser igual. Había cruzado una frontera invisible y peligroso, y el desenlace de esta historia estaba lejos de finalizar. El fuego había sido encendido, y ahora éramos presa y cazadores en un juego mortal donde la verdad podía costarnos la vida. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas mientras acelerábamos por la carretera, dejando atrás aquel infierno de luces rojas y gritos ahogados. Mi respiración era agitada, mezclada con el olor a heno húmedo y cuero del interior del todoterreno, y sentía como la tensión se aferraba a cada músculo de mi cuerpo. Conde, a mi lado, parecía tranquilo, pero sus ojos reflejaban la misma alerta que yo. Cuando finalmente nos detuvimos a la orilla del río Tajo, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Me senté sobre el capó, encendí un cigarrillo fino, un viejo vicio que había abandonado hacía años, y dejé que el humo se mezclara con el aire fresco de la mañana. Conde bebía agua del río, su pelaje gris relucía bajo la niebla matutina, casi plateado, como un guardián silencioso en medio del caos. Fue entonces cuando sentí que algo vibraba en el interior de la chaqueta que había puesto a toda prisa en casa. Saqué un pequeño dispositivo negro, un buscapersonas que parecía sacado de otra época, y en su pantalla apareció un mensaje inquietante: objeto comprometido. Iniciar protocolo de limpieza. Nueva supervisora, Elena. Bienvenida a la familia. Esperamos instrucciones. Un escalofrío recorrió mi espalda, y miré a Conde, cuyos ojos parecían entender lo que yo aún no podía aceptar. Antonio no solo había sido un traidor, él era una pieza más en un juego oscuro y mucho más peligroso. Y yo, sin quererlo, acababa de ocupar su lugar. La realidad se impuso con una crudeza que me dejó sin aliento. No era solo una esposa engañada ni una mujer traicionada. Era parte de una familia oculta, un mundo donde la lealtad se medía en secretos y sangre. Conde levantó la cabeza y me miró con una mezcla de comprensión y advertencia, como si supiera que este era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Mientras el sol se elevaba, yo me preparaba para enfrentar una nueva verdad, una que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y el poder. Y en ese instante, con el viento jugando entre mi cabello y el río susurrando su canción, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. ¿Estaba lista para el destino que me esperaba? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: Elena ya no era una víctima. Elena era la cazadora.